Buenos días, señores invitados a estas charlas de orientación jurídica 2020. Soy Nilda León Villa, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. En el servicio social universitario nos toca ahora exponer un tema referido al plazo de la prisión preventiva en tiempos de coronavirus. Como es conocido, la pandemia del COVID-19 ha tenido incidencia y sigue afectando a nuestra sociedad en un modo muy poco antes conocido. Es innegable conocer que la mayoría está luchando por superar esta crisis, pero esto no es motivo para malas interpretaciones reñidas con el principio de dignidad de toda persona. Es así que el 30 de marzo del 2020, el tercer juzgado penal colegiado supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de la Libertad emitió la resolución número 6 recaída en el expediente 53/2019 y señaló que el plazo de la prisión preventiva quedaba suspendida. Ello porque en el marco de la emergencia sanitaria, el Poder Judicial dispuso la suspensión de plazos procesales. Es así que la prisión preventiva, al ser un acto procesal, esta también se encontraría sujeta a dicha suspensión. Para explicar un poco el tema, por ejemplo, si el 16 de marzo ya nos encontrábamos en aislamiento obligatorio y las labores de los Poder Judicial, hablamos de los órganos jurisdiccionales, estaban inactivas por razones de la pandemia, en el supuesto de que el señor Pedro fue sometido a una medida de prisión preventiva que vencía el 22 de marzo del 2020, entonces, bajo esta premisa, el señor Pedro no solo le faltarían 6 días más para que venza la prisión preventiva, hablamos del 16 al 22, eran 6 días para que venza la prisión preventiva, porque no contarían los días transcurridos desde que empezó la cuarentena, sino que además tendría que seguir en prisión, en todo caso en prisión preventiva, hasta que el Poder Judicial reanude sus actividades. Es algo insólito en el sentido de que en el mejor de los casos, el 27 de abril de 2020 se empezarían a contar los 6 días de plazo que le faltarían para haber terminado el plazo de supresión preventiva y los mismos que fueron suspendidos. Con lo cual, esta medida coercitiva en todo caso vencería el 3 de mayo del mismo año. Sin embargo, esta actuación, una medida arbitrariamente inconstitucional, analizando desde el punto de vista jurídico, no justifica de forma alguna que un día de privación de libertad deje de ser contabilizado para el cómputo de un plazo, razón por la cual el salvaguardar la salud y bienestar de los funcionarios y el público en general en un contexto de emergencia sanitaria. Asimismo, otra razón por la cual se suspendieron los plazos procesales no se condice por el hecho de ser la prisión preventiva, o sea, sino la finalidad es de asegurar la presencia del detenido al proceso o evitar la obstaculización en las investigaciones. En ese sentido, carece el plazo de la prisión preventiva, carece de dicho sustento para que se suspenda.
Pero sin perjuicio de, de ello, vamos a un poco interpretar cuáles son los medios que tiene derecho la libertad, por ejemplo, al que tenemos derecho todas las personas. Hablo de la libertad. En cierto sentido no es absoluta, ¿no? Pero el caso planteado, por ejemplo, en este de la prisión preventiva, hablamos que es de una medida cautelar, que es excepcional. En el último de los casos, la última regla sería la prisión preventiva. Esta medida, que busca no solo garantizar la presencia del imputado al proceso para cumplimiento de una futura pena, sino que se logre también impedir que se obstruya la investigación, no debería tratarse ni siquiera como una pena anticipada, sin proceso y sin condena. Es por eso, en el contexto de la emergencia sanitaria que acontece, motivo por el cual las actividades jurisdiccionales no se encuentran activas, es decir, no hay atención abierta a todos los que incurran en algún delito, se les está suspendiendo toda actividad. No se pueden llevar a cabo actos procesales o audiencias. En consecuencia, no se pueden cumplir con la finalidad actos procesales de los que estoy haciendo referencia. Pero también es cierto que si una prisión preventiva vence en estos días, es porque fue dictada muchos meses antes, y el hecho de que las autoridades o los órganos jurisdiccionales no hayan resuelto a tiempo, porque el último día del plazo se supone que ya debieron haber actuado los órganos jurisdiccionales, con lo cual el Ministerio Público ha tenido suficientemente oportunidad de avanzar en las diligencias que considere pertinentes para la investigación y lograr recabar los elementos suficientes de convicción y de prueba para emitir acusación o, en todo caso, sobreseimiento. ¿Qué debió hacer el Ministerio Público, como estaba refiriendo? Si no se pueden llevar actos procesales, que no pueda realizar ahora, no es motivo suficiente para suspender el plazo. De ello, deberíamos trasladarle el peso de una circunstancia de fuerza mayor al detenido, que es inocente, se considera inocente hasta que se declare judicialmente lo contrario. No sería coherente con el artículo 1 de la Constitución Política del Perú sobre la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad, que son el fin supremo de la sociedad. En esta incógnita, si se afirma, ¿qué es lo que estamos deduciendo? Que el imputado se tomaría como un instrumento que impide a las personas a que sean tratadas como tal. El fin mismo que la sociedad nos conlleva a vernos como un fin en sí mismo, jamás como un medio para satisfacer intereses particulares o ajenos. Si negásemos esta posibilidad de que el inculpado es el menos culpable de esta situación jurídica, nunca se debería suspender dicho plazo, porque no fue ocasionado no fue ocasionado intencionalmente por él. Asimismo, debemos señalar que en el caso de que existe alguna delito maliciosa atribuido al imputado, ¿qué dice el inciso 1 del artículo 275 del Código Procesal Penal? Dicho sujeto, si se justifica que no se computen los días, ya que fue él mismo o su defensa quien causó la referida delación,
es decir, se alargaron los plazos, sea a través de recursos indebidos o inasistencias injustificadas. Pero en ningún otro supuesto es válido constitucionalmente que se suspenda el plazo de la prisión preventiva. Tal como señalábamos, el Código Procesal en su artículo 275 está siendo muy claro al señalar que el cómputo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto, se dicte un nuevo auto de prisión preventiva. No considera el tiempo transcurrido hasta la fecha de la emisión de la resolución. Como estamos haciendo referencia, incluso si estuviera el supuesto de fuerza mayor, hablamos del supuesto de la emergencia sanitaria, podría ser legal esta medida de suspender los plazos, pero de ninguna otra manera sería legítimo. Al respecto, culminamos la siguiente exposición con una conclusión. La pandemia nos afecta a todos. Son tiempos realmente difíciles, pero debemos aprender de ver en medio de la oscuridad, no para aprovechar estas circunstancias en contra de otros, sino para evitar vulneraciones a derechos fundamentales, como es el caso de la libertad. Considero también en dichos casos que el periodo de privación de libertad transcurrido debe ser contabilizado no solo para la condena final, sino en caso le hubiera, sino también para el plazo de la prisión preventiva establecida a través de un nuevo auto. Agradecemos su asistencia a todos nuestros invitados y les invitamos para nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, buenos días.